los expertos actualmente suben sus críticas a una página web de la revista. Suben la parte que va a ser dirigida al autor y después hay una franja, hay un rectángulo que va exclusivamente al editor de la revista, en donde el revisor experto ahí se explaya abierta y libremente. Y eso no llega a los autores. Normalmente ahora, por ejemplo, llega un email de invitación a un revisor pidiéndole si se quiere hacer cargo de la revisión del manuscrito con el nombre tanto, con el título tanto, entonces el revisor tiene que aceptar o no. Generalmente envían dos páginas web, una para aceptar y la otra para que rechazar. Si el experto, digamos, acepta, entonces entra a esa página web aceptando. Y ahí entonces tiene acceso al artículo, al manuscrito en PDF y, digamos, de lo que ponen. A veces eliminan la página de portada y otras veces uno tiene la página de portada y como experto uno sabe a quién está evaluando. Sí. Después lo que tiene en esta página de portada, algunas cosas, a ver, insisto, no es para hablar específicamente de cómo se redacta un manuscrito, pero cosas esenciales. En la portada, a ver, tiene que estar el título del trabajo, evidente, el título del trabajo. ¿Cómo se redacta un título de trabajo? Bueno, cada uno ya lo sabe en su área, ¿tá? Los autores. ¿Quiénes son los autores? Eso es otro tema para debate. ¿Está? ¿Quiénes son los autores? ¿En qué orden van los autores? Hay gente que se ha peleado, ha cedido una green card, o sea, una carta, una tarjeta de residencia en Estados Unidos y la ha cedido por ser primer autor en una publicación en Nequi, por ejemplo. ¿Ah? O sea, estar primer autor en una publicación de un gran nivel es muy mucho en el mundo científico, muy mucho. Entonces, digamos, ¿quiénes son autores y en qué orden? Es muy importante definir. En global, el becario o tesista va en primer autor, en general. No es el director. El director en general va último lugar. Y de enseguida nosotros vamos a ver, por ejemplo, algunas formas que tenemos para evaluar becarios, etc. Y vamos a ver entonces que se considera que es importante el lugar de la publicación. Hay otras veces que los dos primeros autores tienen la misma importancia. Entonces, eso debe estar en la portada, explicitado. Que los autores primero y segundo participaron por igual y deben ser considerados primer autor. ¿Ah? Ustedes dicen, uy, qué exagerado. En el mundo científico no es exagerado, es muy importante. ¿Ah? ¿Qué otra cosa debe existir? La institución. Se dice filiación. ¿Cómo? Lo que dicen afiliación. Claro, la afiliación, son las instituciones. Y entonces cada autor, digamos, si todos pertenecen a la misma institución, bueno, bárbaro. Pero vamos a suponer que acá se pertenece a un instituto, hizo colaboración con otro autor de otro instituto y de un tercer instituto. Entonces, son institutos distintos, aunque sean todos de la Universidad de La Rioja. Entonces, eso está en la afiliación. O sea, y el domicilio que se pone, a ver, después se debe elegir el autor correspondiente o corresponding autor. Ese autor correspondiente, entonces, tiene que poner un domicilio. Y ahí uno puede poner el domicilio particular o el de la universidad, es decir, a donde pueda llegar una carta efectivamente. A lo que quiero decir, que en institución tiene que ser una institución que habilite el trabajo de investigación o que tenga la infraestructura para un trabajo de investigación.
O sea, uno no puede poner como institución, un consultorio a lo mejor médico. Entonces, tiene que ser una institución habilitada para que se ejecute o desarrolle un trabajo de investigación. ¿Está? Bien, el resumen, la introducción, que es lo que un poco ya hablamos. Acá, introducción, material y métodos, resultados y discusión, y a veces conclusiones. Esto es lo que se considera el texto y va todo seguido. O sea, la portada es una página. Si hace un enter, segunda página, va lo que es el resumen. ¿Qué es lo que está faltando acá? Generalmente acá está faltando las palabras claves. Ahí está faltando las palabras claves. Esto está sacado de un libro ya de hace, ¿cuánto? Está escrito hace unos 30 años. Y evidentemente, bueno, el internet todavía no estaba muy afinado, ¿verdad? Pero las palabras claves son fundamentales ahora. Porque es la forma que uno tiene de encontrar ese trabajo, ese manuscrito. Bien, entonces, desde introducción hasta discusión es todo el texto completo. Uno no hace enter entre ítem e ítem. Es completo. ¿Cuánto tiene que...? Después va a venir los agradecimientos. Los agradecimientos, ¿a quién le agradece uno? En primer lugar, a los agentes que financian el proyecto. Y no es poca cosa. ¿Por qué? Porque si los datos que se obtienen son después para un desarrollo tecnológico, la institución que aporta la plata va a querer tener su tajada. ¿Está? Con todo el derecho. Y está bien. ¿Está bien? Así que eso, digamos, es muy importante acá, no olvidarse en los agradecimientos. Los agradecimientos es a las instituciones que financiaron entonces ese proyecto, del cual surge el manuscrito. ¿A quién más se puede agradecer? Se agradece, por ejemplo, a un personal técnico que haya, por ejemplo, se me ocurren cosas, por ejemplo, si va un personal técnico y hace extracciones, vamos a suponer, qué sé yo, de sangre, entonces, bueno, hizo nada más que las extracciones, se agradece. Entonces, esa participación. ¿A quién más se puede agradecer? Se puede agradecer si, por ejemplo, uno lo escribe en inglés y uno se lo da a un profesor de inglés que revise el lenguaje antes de enviarlo a publicar. Entonces, también va en los agradecimientos. ¿Tá? O sea, se agradece en general a todos aquellos que participaron, pero que no son autores. Y fundamentalmente a las instituciones que financiaron el proyecto. La bibliografía. Bueno, evidentemente, ¿qué bibliografía? Porque esto es algo que uno lo nota también. La bibliografía que uno cita durante el texto. O sea, uno no tiene que poner bibliografía consultada, bibliografía leída. Es bibliografía la que uno citó en el texto, es la que uno después va en el listado. Esa es la bibliografía aceptada en las revistas. Después están, evidentemente, después viene lo que son las tablas. O sea, cómo presento mis datos y en forma de tablas y figuras. Primero las tablas, después las figuras. Y después, ¿qué viene? Las leyendas de las tablas y figuras. ¿Está? Todo en ese orden. Cuando se sube a la página web un manuscrito, fíjense que todo eso va a estar, ya está en diferentes sectores de esa página web. Y va a estar todo determinado. Y bueno, y notas al pie de página, pero en general se lo utiliza muy poco. ¿Estamos? Bueno, vamos a suponer cosas que se están agregando en este mundo conflictuado nuestro. Son, digamos, ¿qué es lo que hizo cada autor? Es algo que están pidiendo las revistas. Y otra cosa que están pidiendo las revistas son los conflictos de interés. Vamos a referirnos entonces, por ejemplo, ahora
Aquí lo que hizo, por ejemplo, cada autor. Entonces, el primer autor, evidentemente, es el que tiene que recolectar los datos, participar en la elaboración, etcétera, etcétera, porque es el primer autor, es el tesista. Y fíjense, el último autor es el director del proyecto. O sea, tiene que haber tenido una participación activa. Insisto, no por ser el director de un instituto, profesor de una cátedra, va a ir como último autor. Tiene que haber tenido una participación activa de tal forma que es autor. ¿Está? Y haber dirigido efectivamente a ese tesista. Bien. Entonces, bueno, estos son, por ejemplo, acá, por ejemplo, diseño del estudio, el recolector de los datos, ¿está? Y así, bueno, se van colocando, digamos, diferentes funciones que han tenido los diferentes autores. Y en el conflicto de interés, ¿a qué se refiere? A veces uno quisiera, el ser humano, ya estamos viviendo algo en nuestro país, que estamos viendo, digamos, que tenemos, digamos, diferentes tipos de conductas del ser humano. Y en ciencia, ¿cómo podemos evitar que hayan conductas también tramposas? ¿Qué las hay? Entonces está el conflicto de interés. Cuando un autor elabora un proyecto y lo ejecuta, tiene mucho interés, ¿está? Porque le dieron un dinero, entonces tiene mucho interés de que los resultados que obtiene. Pero imagínense, por ejemplo, el interés que puede tener una persona que está buscando un principio activo que puede tener un fin farmacológico. Imagínense si lo descubre ese principio activo para una patología, por ejemplo, que cura el reuma. ¿Saben la plata que puede llegar a ser ese investigador? Enorme, enorme. Entonces, ¿cómo es? Si él participa, si él está ya en una industria farmacéutica, ese manuscrito él tiene que declararlo en ese conflicto de interés. ¿Está? Y eso es muy importante. A menos si está en una institución universitaria y no tiene ninguna afinidad, por ejemplo, con la rentabilidad de la oliva o con una industria farmacéutica, etcétera, etcétera, él coloca en el conflicto de interés. No hay ningún conflicto de interés con los datos de este paper. ¿Está? Porque, digamos, es algo, digamos, es un origen de conocimiento científico sin otra connotación práctica. ¿Está bien? O sea, él no está en ninguna industria, ni etcétera, nada de ello que le esté forzando, digamos, a ver los datos de otra forma. ¿Está claro? ¿Se entiende? Eso es conflicto de interés y prácticamente todas las revistas la están pidiendo. Bueno, y acá viene el marketing. El marketing, esto es una forma de que uno tiene, está en pequeño, pero digamos fíjense, acá está la presentación, estamos muy agradecidos de someter para revisión nuestro full paper, o sea, nuestro trabajo completo. ¿Está? Que se titula tanto, por los autores tanto, para ser publicado en tal revista, en la revista que ustedes hayan elegido. ¿Está bien? Bueno, esto es, por ejemplo, algunos datos a lo mejor ustedes ya los han presentado en una conferencia o en algo, entonces se colocan, es digno colocarlo. Y acá viene el marketing. Ustedes hacen una pequeña síntesis de lo que es el trabajo y de la importancia que tiene ese trabajo. Con el objetivo, a ver si tienen suerte, de convencerlo al editor, loco, este trabajo es lindo, es digno publicar. Entonces, fíjense que incluso ustedes pueden emplear bibliografía en esta pequeña síntesis, y en donde una bibliografía muy cortita a la cual ustedes la tienen que expresar acá, la tienen que hacer el listadito, algo muy cortito.
y con el mismo estilo que pide la revista. Esta revista, por ejemplo, pide en la bibliografía en orden de aparición. Entonces acá uno también tiene que hacerlo igual en este orden de aparición. ¿Está? Y hay revistas en donde uno puede sugerir reviewers. Y este es otro tema. Y yo digo, y sí, yo lo sugiero a mi vecino y al otro, a mi amigo, el otro profe, y van a decir que esta publicación, este manuscrito está buenísimo para que la revista me lo publique. ¿Está? Pero evidentemente el editor se va a fijar qué revisores son los que uno está proponiendo. Bien, entonces, busquen, digamos, si les pide la revista que sugieran reviewers, busquen reviewers que sean. Si ustedes los conocen y son de otros países, mejor. Que no hayan publicado con ustedes antes, porque ya estaría falseando. ¿Está? Y que a su vez tengan un peso científico. Si ustedes están muy seguros de sus datos, etcétera, y pongan revisores de peso de otros lugares y esperen. ¿Está? Normalmente, por ejemplo, uno coloca reviewers en los cuales uno a veces un poco ya los conoce. O sea, ustedes saben que si los envían a ellos, lo que ellos digan es lo que va a hacer el editor. Entonces, fíjense cómo manejan esa situación de sugerir reviewers. ¿Está? Expertos. O sea, busquen que tengan cierto nivel para que la revista los considere adecuados, y si ustedes los conocen y no han publicado antes, mejor. ¿Está? Porque ustedes se están asegurando, está bien, no sé si está bien lo que les estoy diciendo, ¿se entiende? Digamos, son como pequeños artilugios, pero son válidos. Ahora les cuento que como revisor experto, cuando llega un manuscrito, es un rol, es una función, igual que un profesor que está tomando un examen de un curso de posgrado, de un curso de grado o de una materia de docencia. Uno tiene un rol y uno trata de cumplir ese rol. El experto va a hacer lo mismo. A mí me podrá conocer, ¿está? Pero va a evaluar el paper igual. ¿Se entiende? Pero bueno, no es lo mismo mirarlo con un ojo que con otro ojo. Si uno lo conoce, entonces lo va a mirar con un ojo más bueno, pero lo va a evaluar igual. ¿Se entiende o no? Cuando uno evalúa a un alumno, sí, será el amigo de mi hijo. Y uno, el profesor, lo tiene que evaluar. Y le va a poner la nota que corresponda. ¿Se entiende o no? Entonces, cuando se busca un reviewer, ese reviewer lo va a evaluar. Pero no, a lo mejor, digamos, le encuentra algunas cosas, se las va a poner y a lo mejor se las suaviza. Las va a poner, las va a hacer notar. ¿Está? Pero a lo mejor no pone un decisión final rechazo. A eso va. Bueno, ¿cuáles son las normas internacionales para publicar en revistas? Lo que pasa es que en el área salud, en el área biomédica, y a partir de lo que son, bueno, las publicaciones, yo creo que en física, el siglo XX fue un boom en lo que es física, astronomía y en el área salud biomédica. Han sido, el siglo XX creo que ha sido dominado, digamos, en ciencia por esas áreas. Evidentemente, digamos, entonces, en esas áreas, en el área salud, es donde más ha habido consenso en las publicaciones científicas. Entonces, por eso se han reunido una serie de editores de revistas científicas del área salud y han creado entonces lo que se llama los requerimientos uniformes para manuscritos sometidos en el área, por ejemplo, biomédica, en journals biomédicos. Yo hice entonces, saqué, pero para que ustedes vean de que
hay diferentes aspectos que tratan los editores. Por ejemplo, se los vamos a dar para que lo vean en grupo y ustedes me dirán, pero no somos del área biomédica. Pero acá se incluye, por ejemplo, quiénes deben ser autores, en el orden en que están, la parte ética. Si yo soy ingeniero y hago un puente, hay una parte ética en ello. ¿Está? O sea, fíjense, acá estos son requerimientos internacionales y uniformes para la publicación de manuscritos. ¿Está? Esto se los vamos a entregar, hay más o menos 10, como para que puedan trabajar en grupo, para que le den una miradita. Y después seguimos. Fíjense entonces, denles una ojeadita, nada más, una ojeadita. Ahí están, un montón. Está bien, es del diario, pero digamos rápido para tratar. Bueno, es para darte, digamos, un bosquejo, una idea. Y ahora sí yo les voy a pedir un trabajo a cada uno por internet. Anda el router. El router anda, así que se pueden conectar. ¿Puede ser de a dos? ¿En otra compu? ¿Cómo? ¿Puede ser de nosotros dos? Que no Sí, sí, pueden trabajar en grupo, por favor. ¿Cuál es el trabajo? Ustedes tienen un material del curso anterior, de la clase anterior, en donde tenían las revistas por diferentes especialidades. Bueno, busquen una revista que ustedes consideren puede ser adecuada para el área de cada uno de ustedes. ¿Se animan? Entran a la página web de esa revista y encuentren entonces cuáles son las normas específicas para esa revista, para redactar un manuscrito. Yo no puedo traer una específica porque cada uno tiene su propia especialidad, ¿está? Entonces por eso el trabajo práctico, por eso era el router y pedirles las compus y esas cosas. ¿Tienen entonces el listadito de revistas? Yo creo que tengo uno. Yo tengo uno solo, lo puedo prestar, pero tengo uno solito. Pero deben tenerlo de la clase anterior. Ya se lo devolvemos. Bueno. Un frame. Un frame. Un frame 23. 23. Sí.
Exactamente, por eso era para todas las áreas. Están todas las áreas ahí. Por ejemplo, yo voy a poner parte de política. Este tiene este problema. Sobre política no sé. ¿No encontró en la parte social y política? Y acá, así. En esa a veces son las revistas de ciencia general. Sí, está conectado. Ahí, por ejemplo, ahí se publican ese tipo de artículos. Creo que les traje uno de ciencia social. Claro, sí, un artículo. Sí, les traje un artículo de ciencia social de una revista de interés general. Sí. Sí, de ciencia general. Bueno, a ver, vamos a ir viendo por grupo. ¿Quieren? A ver, usted, a ver, ¿quién está buscando? Mire, acá no tengo, pero de todos modos yo tengo gracias, explicaciones para usted. Ahí tiene cualquiera, a ver qué más. De cocina. Publicaciones. Pero ahí tiene, por ejemplo, en Dentistry, usted tiene, digamos, revistas ahí. Ah, no puede conectarse ahí. Ahí en eso ya no sé Miguel. si lo puede ayudar. Claro, ya no lo Miguel, dale la mano a la señora para que conecte a internet acá. ¿Usted se puede conectar? Sí. Ahí, Silvana, ahí está Miguel, que es informático, a ver si seguro que le va a Sin ayudar. acceso. Tengo señales. Y la clave es comprarme 2013. Acá hay personas que no pueden conectarse. Ahí Miguel está a cargo de toda la informática de la universidad. No puedo ir. Usted nos va a ayudar. Son tan necesarios, ¿no? Más necesarios. ¿República? No, yo creo que no es república. Sí, él sí. A ver, lo llamemos a él para ver. ¿Qué red elegimos? ¿Pública? Es que no andaba, ayer no andaba el otro, ese es el que entraba, ¿vos sabés? Con el chico, no, pero con Alejandro ayer probamos ahí, no ingresó, empezó con el primero, por eso te iba a preguntar a vos. Sí, pero dice que para que es raro que no, como ruta no entraba y entró en el primero, como Blip, bueno, ahora sí, pero en el que probó ayer entró en el otro. ¿Ahora entró? No sé por qué habrá sido él, le parece raro que le iba a consultar algo. Está conectado, pero no puedo, no abre las páginas. ¿Puede entrar? ¿Y ahora puede entrar? Sí, también es válido. ¿Puede? Voy a probar No sé con cuál el es internet la- que tengo y si... ¿Cuál es el password? Para todas las máquinas que será más fácil. No sé cuál es el password. Ahí está Miguel, que Ahí está. Miguel lo va a poner porque le Ah, ¿con la puntita? ¿Con la virome? Sí, con esta. Debe ser. Ah, a mí me pasa lo mismo. Sí, Bueno. yo te conectar, pero no lo abrir. ¿Qué le parece si mientras, mientras se resetea el router y tenemos internet, sigamos entonces y después, cuando está listo, hacemos la parte práctica? ¿Está? Me parece. Sí, no. ¿Cómo? Yo estoy viendo que acá o sabés inglés o sabés el inglés. O sea, los profes de inglés acá se pueden hacer la grande, realmente. Bien.
Bueno, por ejemplo, esto es una página, pero es para publicaciones en salud, y estas son las normas de Vancouver. Pero sigamos. Bueno, habíamos dejado en esperar rogando. ¿Está? O sea, habíamos logrado, a ver, rebobinemos, tener la idea, hacer el proyecto, conseguir el financiamiento, ejecutarlo, obtener los datos, está, redactar el manuscrito y haber tenido entonces y ya haberlo enviado a la revista. Las revistas actualmente, gracias a internet, demoran poco tiempo en responder. El editor es el primero que hace el primer filtro. Él lee entonces la carta, el artículo, y ahí decide si ese manuscrito es adecuado o no para la revista. Entonces, si el editor considera que puede ser adecuado, lo envía a revisores. Si él considera que no es adecuado, lo rechaza inmediatamente. Hay casos que, por ejemplo, y esto entonces son las posibles respuestas del editor. ¿Cuáles son esas posibles respuestas? Primero, el rechazo del editor. Hay gente que, por ejemplo, lo envió al manuscrito y en menos de 24 horas vino artículo rechazado. ¿Está? Sí. Nosotros lo enviamos un sábado y el domingo a la tarde teníamos la respuesta. Y nosotros dijimos, ¿por qué no se tomó que sea de que haya descansado el domingo? Decíamos, por lo menos que nos haya rechazado el lunes, pero no el domingo a la tarde, en fin. Bien, pero, o sea, ocurre y a veces son muy prontos esos rechazos. ¿Ese rechazo también tiene una explicación de por qué? No. Generalmente son cartas, los rechazos no traje, no me di cuenta de traer un modelo, pero esos rechazos de editores generalmente son cartas prefabricadas donde ponen datos específicos. En general, esos rechazos son porque el artículo, el manuscrito, no se adecua al scope de la revista, o sea, a la temática de la revista, ¿no es cierto? O sea, son, digamos, motivos, colocan motivos, pero que son generales. No tiene una crítica al manuscrito en sí. Por eso, lo ideal es que el editor en realidad pase el filtro del editor y llegue a los expertos. Cuando viene, por ejemplo, el editor, lo envía a los expertos, entonces uno está esperando. Si ya pasa una semana, bueno, ya hay que esperar, entonces uno está con tranquilidad de que eso pasó a expertos. ¿Cuál es la posibilidad de los expertos? Primero, que los expertos indiquen que ese manuscrito se rechaza. Y eso directamente ahí se acabó la trayectoria en esa revista. ¿Está? La otra es que cuando viene eso, viene la justificación de los expertos de por qué se rechaza. Entonces esa fundamentación es muy rica, es muy, muy rica. La otra, que los reviewers en general, digamos, si es un artículo que tiene déficit en su metodología muy serio, los expertos lo van a rechazar. Pero si no, los expertos en general van a hacer correcciones. Esas correcciones pueden ser de dos tipos. Que pueden ser correcciones mayores, y eso quiere decir de que tiene falencias serias ese manuscrito. Pero que todavía, digamos, el manuscrito es interesante, entonces todavía sigue viable. O sea, los autores pueden hacer las correcciones de esas falencias mayores y reenviar el artículo nuevamente a la revista. ¿Está? Ahora, pueden ser correcciones menores. En ese caso, el editor indica que el artículo puede estar aceptado o aún no. Pero si son correcciones menores, en general son por el problema del inglés, o porque tiene que modificar alguna figura, pero digamos son no
De forma. Son de forma y que no afectan lo que es la metodología en sí. ¿Está? Así que estas pueden ser las alternativas. Estas son las distintas alternativas que uno recibe como autor. Bueno, ¿cuál es la acción de los autores ante la respuesta de los revisores? Bueno, uno puede aceptar las críticas de los revisores y modifica el manuscrito y lo reenvía nuevamente. ¿Cuánto tiempo hay para ello? A ver, si son revisiones menores, uno a veces se sienta y en 2 días modifica todo y los reenvía. ¿Por qué? Porque es cambiar. A veces los mismos revisores, los mismos expertos envían la alternativa para modificar el texto. En lugar de decir de tal forma, dígalo de tal otra. Entonces directamente uno va modificando, es muy fácil. Uno en un día uno puede hacer ese cambio. Cuando son correcciones menores. Cuando son correcciones, entonces, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, la revista puede dar 1 mes para devolver el artículo. ¿Está? Cuando son revisiones mayores, ¿qué es lo que uno puede hacer? Uno puede aceptar la crítica del experto o no. Vamos a suponer que el experto diga, el análisis estadístico que usted hizo no es correcto, usted debería hacer tal otro. Entonces el autor le fundamenta que no es así y que mantiene lo propio. ¿Está? Cada uno sabe en la vara en qué se mete. ¿Está? Entonces, evidentemente, la revista le va a volver a enviar a ese mismo experto los cambios y el experto dirá si acepta la justificación de los autores o no. Es un juego. ¿Qué más? Por ejemplo, puede ser que la metodología, el experto le esté diciendo que la metodología para medir algo no es el instrumento adecuado, por la sensibilidad, bla, 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 bla. Entonces los autores pueden aceptarlo, volver a medir con otro instrumento, o pueden justificar que mantienen lo propio, la propia medición. Pero la tienen que fundamentar. Pero, claro, eso lo tiene que demostrar. Lo tiene que fundamentar el autor, porque el experto le está diciendo otra cosa. ¿Está? Después vamos a ver algunas cosas de entrecasa de esto. Bueno, mejorar, es decir, todo esto, si viene rechazado, ¿está? Pero viene con todas las críticas de los expertos, es muy valioso. Entonces uno modifica el trabajo, lo mejora y lo puede enviar a otra revista, más adecuada a los datos propios. ¿Está bien? Normalmente todos los investigadores envían entonces, envían el primer manuscrito, se lo envían a una revista de nivel superior, justamente para que vengan las críticas, y con las críticas entonces mejoran su propio trabajo y los envían. A veces, por ejemplo, si uno presenta el trabajo en un ateneo o seminario entre los profes que están en el tema, los mismos profes pueden ir haciendo crítica antes de que uno envíe el primer manuscrito. Es muy útil. ¿Está? Bien. Hay otras veces entonces que, bueno, se rehace el trabajo de investigación debido a las deficiencias. A veces los autores no se dan cuenta, pero los trabajos tienen deficiencias serias que se lo muestran los expertos, se lo están demostrando. ¿Esto qué es lo que está indicando? Esto está indicando entonces que los revisores son expertos en el tema y que están dando una evaluación crítica de un manuscrito en su parte metodológica, lingüística, etc. Y entonces los autores, ellos deben recibir esas críticas y entonces modificar el trabajo y reenviar a la misma revista o a otra revista. Si esa revista
el autor dice, la revista es linda. Y yo debería, y voy a hacer los cambios y yo le envío nuevamente. ¿Está? Miren, por ejemplo, hay un artículo que tuve que evaluar en donde yo hacía la sugerencia de tal técnica para lo que ellos estaban demostrando. Y ahora me cayó de nuevo el mismo artículo reenviado por los autores, en donde indica que esa técnica que yo sugería no es buena para ver eso. Y ustedes dicen, ajá, y yo estoy pensando, todavía no contesto. Ajá, ¿qué hago? ¿Lo acepto o no lo acepto? A ver, hicieron los demás cambios sugeridos, no hicieron, entonces está la alternativa. Entonces, por ejemplo, nosotros en este momento tenemos un trabajo, un manuscrito, donde estamos contentando a unos revisores. No lo traje porque era muy duro. Pero sí, fueron muy duros los expertos, muy duros. La revista es muy linda, pero muy duros los expertos. Entonces, pero digamos, en lugar de rechazarlo, los expertos nos dieron la alternativa de hacer los cambios y reenviar. Entonces hay cosas que nos están pidiendo que no las podemos realizar. Por el tiempo, porque no tenemos los reactivos, porque no tenemos el instrumental, o sea, no lo podemos realizar ahora. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia nuestra? Hacer otras cosas, hacer algunas de las que nos piden, está cambiar en la mayor parte posible y reenviar a la revista. Y confiar en que si esos expertos no nos rechazaron de primera, quiere decir de que tienen un ojito bueno para con nosotros. Entonces, vamos a reenviar el artículo sin todas las correcciones que nos pidieron, rogando y esperando de que lo vean con ese nuevo ojito bueno. ¿Está? Y que lo acepten. Es un juego. Entonces, esas son todas cosas que, bueno, todo eso se tiene que ver entonces cuando se envía el manuscrito. Pero es muy valioso, ¿sí? ¿Y el tiempo? Y el tiempo. Cuando hay correcciones mayores, le suelen dar 6 meses. Hay veces que dan 3 meses y otras veces 6 meses. Pero de todos modos, cuando se reenvíe el trabajo, se vuelve a enviar a expertos. ¿Está? Generalmente a los mismos expertos. Generalmente. Bien, entonces, ¿ya tienen internet? Sí. Pueden entrar a revistas y ver las normas de publicación. A ver, por acá yo tengo este solo porque la clase pasada se dio este material. Fíjese en qué revista usted, una revista específica de su área, en la cual ahí tiene los factores de impacto, en las cuales ustedes dicen, bueno, a ver, puede ser interesante. Si es el primer artículo, a veces uno busca revistas que están más en el medio, un poco más abajo, para ir, digamos, fogueándose. ¿Son los títulos de la revista que aparecen? Sí, son los títulos de la revista. Entonces ponemos el nombre acá y lo buscamos así. Claro, búsquelo por ejemplo en Google, En Google pongo el nombre de... ponga el nombre de la revista y ahí le van a aparecer artículos publicados en esa revista. Pero vaya donde esté, digamos, la página oficial de la revista. El home oficial. Acá hay un enchufe, hay un enchufe libre. ¿Encontraron una revista posible del tema de cada uno, del área de cada uno? Yo estoy viendo si es de la... ¿Cuál encontró? A ver.
ustedes ven, por ejemplo, van a ver que cada revista tiene sus propias normas. Entonces, cuando ustedes escriben el manuscrito base, entonces por favor entren a la revista a la cual van a enviar, seleccionen la revista y ahí bajen las normas y tienen que adaptar el manuscrito específicamente a las normas de la revista a la cual van a enviar. Eso es fundamental. Hay que suscribirse. No, no. Tiene que hacer un login. Para subir el artículo, usted tiene que tener, sí, ahora por internet, como autor. Usted se suscribe con un usuario y un password. Para que usted en sus próximas entradas, usted pueda seguir el curso de ese manuscrito. Entonces ahí le dice, fue enviado a revisores, etcétera, etcétera, todo el curso. Acá la biblioteca tiene una serie de revistas, ¿no? Sí, la revista, por ejemplo, la UNLAR Ciencia, por ejemplo, está suscrita a lo que es el Latindex. Que eso es una... suscribe, digamos, a una serie de revistas de Latinoamérica. Sí. Por ejemplo, fíjense que UNLAR Ciencia tiene sus propias normas de publicación que creo que la vimos en la clase pasada. La fotocopia. Claro, porque es viejo. Claro, eso está bueno. Está lindo eso. Y ahí fíjense en las normas de publicación que son específicas para esa revista. Y ahí está, fíjense, va a encontrar guía de autores. Y ahí van a aparecer todas cómo se debe presentar. Acá que está en la página de De aquí, guía de autores o información para... en la página telefónica. Sí. Ahí va a encontrar, y ahí va a encontrar, digamos, las normas para presentar el manuscrito. La presentación del manuscrito, todas las normas. Y ahí le dicen cómo escribirlo, cuáles son los diferentes ítems que deben tener. Claro, sí, va a tener, digamos, pero uno tiene que ir a la... el otro tema, gente, que no es poco, cuando envíen un manuscrito, asegúrense de que en la bibliografía que ustedes citen en ese manuscrito, tenga citas de la propia revista a la cual ustedes están enviando a publicar. La verdad se me estaba yendo ese dato, que es muy importante, porque los editores se fijan en eso. Cuando ustedes elaboran un manuscrito, eligen la revista, asegúrense de que en la cita bibliográfica del manuscrito de ustedes figure la revista a la cual ustedes están enviando el manuscrito. ¿Por qué? Porque las revistas, digamos, son categorizadas por la cantidad de veces que son citadas. ¿Está? Entonces, si el propio manuscrito que ustedes envían no están citando a esa revista, puede ser, entre otros factores, que el editor diga que no. Entonces, es importante que ustedes citen en su propia bibliografía del manuscrito a la revista a la cual ustedes están enviando ese manuscrito. ¿Está bien? Es importante porque los editores se fijan en ese aspecto. Profe, Bien, sí. ¿qué es el código GEL? Me mató. Un artículo de contenido resumen en castellano y en inglés con el que son máxima de 100 palabras, no menos de 3 y no más de 5 palabras no cabe. En castellano y en inglés acerca de la temática del arte. Al mismo tiempo se debe tener al menos un código GEL. Es la ayuda para, probablemente es la ayuda para escribir el manuscrito. Para que tenga todos los datos del manuscrito. ¿Puede ser? ¿Porque es tipo ayuda o no? No, y al mismo tiempo se deberá señalar al menos un código GEL.
Bueno, gente, a ver, sigamos porque nos falta bastante todavía. A ver, ¿cuál es la acción? Por ejemplo, ustedes, llegó la crítica de los revisores y ustedes deciden responder a esos revisores para reenviar el artículo nuevamente. Ustedes tienen que colocar, a ver, volver a redactar el manuscrito, resaltando los cambios realizados, sugeridos por los revisores. Tiene que volver a escribir otra carta al editor indicando que es una reenvío. Y además tienen que escribir la respuesta a los reviewers, a los revisores. Y eso es muy importante. ¿Está? ¿Qué es lo que debe contener esa carta de respuesta a los revisores? Tiene que tener entonces, fíjense, acá, respuestas. ¿Cuál es el autor correspondiente? O sea, el autor con el cual el editor se cartea, se manda email. ¿Cuál es el título y los autores? Y el código del manuscrito, que es el código que la revista les envió a ustedes. ¿Está? O sea, tienen que tener todos esos datos. Y luego tienen que ir colocando bueno, esto es lo que envió el editor. ¿Está? Eso lo vamos a saltear. Y acá, por ejemplo, nos dicen que reenviemos en 4 semanas. Por ejemplo, en un mes. Porque este es un artículo que tuvimos suerte y tenía, entonces, pocas revisiones. ¿Está? Entonces, por eso tenía. Nos dieron poco tiempo. Fíjense, por ejemplo, cuando uno contesta, uno tiene que poner todos esos datos, o sea, títulos, los autores, el código del trabajo que dio la revista, y uno tiene que ir colocando, entonces, el reviewer, número 3. Fíjense que uno va colocando, reviewer, dice esto reviewer, o sea, el artículo bla 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 analiza, o sea, generalmente el reviewer cuando envía, pone una síntesis del trabajo. Y después empieza a dar palo. ¿Está? Entonces, en eso, fíjense, acá dice que no hay un test de viabilidad que ha sido realizada, no está bien explicado, bla, bla, bla. O sea, diferentes críticas que hace el revisor. ¿Qué es lo que uno debe contestar? Uno debe colocar, entonces, reviewer 3, deja ese texto. Y acá, por ejemplo, esta es una crítica. Esto del revisor es la parte global que él hace de la síntesis del manuscrito y uno se lo deja. Pero acá es donde empiezan las críticas del revisor. Entonces uno tiene que colocar la L del revisor, ¿está? Y uno deja el texto exactamente igual a como lo escribe el revisor. Exactamente igual. Uno tiene que hacer un copy-paste, ¿está? Y uno escribe a the answer y uno da la respuesta a cada uno de los párrafos de las críticas del revisor. No dejen ninguna crítica sin contestar. ¿Está? Eso es muy importante contestarle a los revisores. Entonces uno pone R de reviewer, hace esta crítica. A de answer, entonces uno contesta a cada una de estas críticas. Acá yo traje esto que fue muy bonito, pero por ejemplo, el último artículo que nosotros estamos peleando, pero es pelear, estamos peleando en serio, tiene, el primer revisor tiene 27 críticas, ¿no? Mayores y 9 críticas menores. El segundo revisor o sea, les cuento la realidad, o sea, uno hasta hace mal en decirlo, porque fueron muy duros, pero es la realidad, son realidad. Y el segundo reviewer tiene como 10 críticas también, está entre mayores y críticas menores. O sea, y hay que cada una de ellas lleva no sé cuántos días sentado, está
contestando cada una. Entonces, la primera crítica pongo reviewer y lo que él dice. Answer, y después en la siguiente crítica coloco solamente la R con negrita y coloco el texto de la crítica del reviewer y la A en negrita con la respuesta. ¿Está? Y uno así tiene que ir respondiendo. Y uno luego que uno termina todo eso, entonces uno reenvía el artículo. Insisto, ustedes pueden aceptar la crítica y modificar el texto o pueden no aceptar la crítica del revisor. ¿Está? Y hay otras veces que el revisor pide cosas que ustedes no lo pueden hacer y ustedes verán entonces cómo se contesta. En general, las respuestas son polite, son políticas, son cordiales. ¿Cómo? Cordiales. Cordiales. ¿Está? Uno dice, no hice eso. Entonces uno tiene que ponerle por el lado positivo. Si acepta la sugerencia del revisor, es muy importante para mejorar el trabajo, pero en nuestras condiciones, bla, 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 bla. ¿Está? O sea, son cordiales. Entonces, pero es muy importante esa respuesta a los reviewers. Bueno, ¿cómo se evalúa la producción científica? Que esto es parte también de la temática. ¿Cuáles son los criterios de los organismos de evaluación? Y acá el arquitecto Vaca nos va a ilustrar entonces desde, como él mismo dice, de los dos lados. Y bueno, sobre todo con el WinSIP. Así que nosotros vamos a ver los otros aspectos. Organismos de evaluación y sus criterios, eso es, digamos, era la pregunta que estaba en el temario y el temario. Bien, producción científica. ¿Qué se evalúa de la producción científica? ¿Cuáles son las publicaciones en revistas? Esas revistas tienen factor EASY, o sea, factor de impacto. ¿Están categorizadas con factor de impacto? ¿Están en qué cuartilo de calidad? Ya vamos a ver entonces, acuérdense que veamos los cuartilos de las revistas por internet. Ustedes mismos las van a buscar. ¿En qué cuartilo de calidad está cada revista? Eso se evalúa internacionalmente e incluso en Argentina. ¿Ah? Los libros publicados, ¿qué capítulos, qué libros y capítulos? ¿De qué editorial? ¿Cuál es la validez? ¿Ah? Bueno, los congresos, la tesis para ver simplemente si ya realizó el doctorado y la trayectoria, si sigue en la misma temática o no. O sea, hay una línea de trabajo, eso es lo que quiere decir. ¿Hay una línea de trabajo o es un salpicón? Cuando habla de tesis, toman solamente el doctorado para magíster. No, puede ser la tesis de magíster. Tesis de magíster y doctorado. Las especialidades en general son trabajos más monográficos, en general. Bien. Y ahí, por ejemplo, vamos a ver algunos procesos de evaluación. Estos son unos pocos criterios, son unos criterios que pueden cambiar de comisión a comisión y en diferentes evaluaciones. ¿Está? O sea, esto es simplemente a modo ilustrativo y no para tomar como ejemplo. Esto, cuando se reúne una comisión, decide entonces, antes de comenzar a evaluar, a ver, ¿cómo nos vamos a coordinar para evaluar todo esto? Por ejemplo, para evaluar para otorgamiento de becas, o sea, de becas tipo 1, quiere decir de aquellos que solicitan una beca para comenzar o iniciar el doctorado. ¿Está? Del candidato se evalúa el candidato, se evalúa el proyecto y se evalúa el director. Son los tres ítems que se van evaluando. El candidato, en general, como es un recién egresado o
por ahí cerca, porque está haciendo el doctorado, y ustedes me dirán, ¿y es así? Eso también es para debatir. Hace 40 años atrás, el doctorado era la culminación de toda una carrera profesional. Actualmente el doctorado es la iniciación a la investigación de un egresado. ¿Está? La sociedad es dinámica y va cambiando. Pro, contra, si alguien quiere hablar y exponer, hágalo, pero para obtener una beca, para hacer un doctorado, y es hasta los 30 años. ¿Está? En este momento, por ejemplo, hacer un trabajo de investigación y requiere dinero. Llegar a los 55, 60 años para iniciar un doctorado, no va a conseguir un subsidio si no hizo nada antes. No va a conseguir financiamiento. Hace poco había una convocatoria para integrarse al equipo de investigación de la Administración Pública Nacional, que tiene un instituto, y el límite era 28. Sí. Por eso, acá el ingeniero Delgado nos puede ilustrar qué ocurre, pero son conceptos que van cambiando y actualmente el doctorado es la iniciación a la investigación, no la culminación de una trayectoria académico-profesional. En base a eso, entonces, es que el promedio del egresado tiene un gran peso cuando en las comisiones para otorgamiento de becas. Esas becas, ¿a quienes se les entrega? A los que están inscritos o están con compromiso de inscribirse para hacer doctorado. ¿Está? Las becas entonces son para hacer un doctorado. Entonces, el promedio es muy importante. Una forma, por ejemplo, es el puntaje del promedio y su logaritmo. Entonces nos vamos a acercar de los 30 puntos que tiene para promedio. Bueno, con ese logaritmo va a depender. Si es un 7, con el logaritmo de 7, vamos a llegar a 20 y algo. No sé, ¿hay algún ingeniero acá que ayude? Sí. Bien. Entonces vamos a llegar a 20 y algo. ¿Está? Y eso va a depender también, ese puntaje, en 2 años de carrera que realizó. O sea, si lo hizo en los años de la carrera, por ejemplo, más 2, entonces se le coloca ese puntaje. Si demoró más tiempo, se le va reduciendo. ¿Está? Estoy explicando lo que, digamos, el consenso que se logró en una comisión. O sea, y esto es, digamos, modificable. Pero esto, por ejemplo, es lo que se hace en algunos lugares. Por ejemplo, otros antecedentes, docencia. Entonces se ha logrado algún cargo. Fíjense que figuran profesores asistentes. Fíjense que acá no hay profesores adjuntos, no está contemplado. ¿Pero por qué? Porque si es un egresado, generalmente los cargos mayores se van dando cuando hay trayectorias académicas. O sea, hay un peso académico en la espalda, que lo está habilitando a cargos de mejor categoría. Eso es lo que suele ocurrir y es lo que, digamos, está indicando una trayectoria académica de un profesional egresado. ¿Ah? Y eso se va logrando, evidentemente, por currículum. Cuando se ve, por ejemplo, en un egresado un cargo de mayor jerarquía, a veces, digamos, se preguntan, ¿cómo se puede haber obtenido? ¿Está? O sea, gente, quiero que discutamos cosas que pueden ocurrir, pero que no necesariamente porque ocurran sean buenas. ¿Está? Yo planteo. Bueno, las publicaciones, en general puede haber estado como estudiante en esas becas para estudiantes que ingresan en proyectos. Es muy positivo que incorporar, cuando se elaboren proyectos de investigación y se pida financiamiento, es muy positivo ingresar estudiantes de grado en esos proyectos para irlos iniciando en investigación. No esperemos a un egresado.
yo creo que es muy importante que vayamos iniciando a los mismos estudiantes de grado. 1, 2, no sé, a veces depende del proyecto en sí. Si es, por ejemplo, si hay que elaborar encuestas, y a lo mejor se pueden incluir mucha mayor cantidad de estudiantes, porque pueden participar. Hay otros trabajos que a lo mejor son más experimentales, con mucho uso de instrumentos, en donde mejor tiene que haber menos estudiantes, ¿tá? Pero eso, cada proyecto tiene su particularidad. Pero me parece muy importante, no sé qué pensarán ingenieros, pero a mí me parece muy importante que se incluyan estudiantes en los proyectos. Entonces, cuando se analizan publicaciones, entonces a lo mejor son publicaciones que surgieron de trabajos de investigación desde estudiantes. ¿Tá? No sé si quiere decir algo, aclarar algo, aportar algo. Respecto a eso estamos totalmente de acuerdo, ya tuvimos una conversación el otro día. Para el año que viene, desde la Secretaría se va a implementar un sistema de ayudantías de segunda para estudiantes que se incorporen a los proyectos de investigación. Y el nuevo PREPO, para la presentación de los proyectos, ya va a traer la obligatoriedad de incorporar al menos 2 estudiantes por proyectos de investigación y también ayudantías de primera para egresados. Estamos propiciando también la incorporación de egresados como conversamos en la oficina, para que a su vez ese egresado con un ayudante de primera pueda ingresar a un posgrado y a través de ese mismo proyecto de investigación concluir o hacer su posgrado ya integrado a un proyecto de investigación. O sea que eso está orientado a eso, con el nuevo paradigma, que es chicos jóvenes de entre 28 y 30 años, 25 apenas egresados, alumnos que ya tengan un antecedente de investigación y egresados recién que se integren a los proyectos de investigación ya con una ayudantía de primera, que se verá cómo se concurre, bueno, se va a implementar un régimen de ingreso a ese tipo de... O sea que la nueva postura y la política de la Secretaría es hacer esa, con la obligatoriedad de incorporar estudiantes y también egresados en los proyectos de investigación, para que la universidad se enriquezca con más doctores dentro de su plantel. Es una conversación que ya habíamos tenido, y esto incluso, digamos, tiene el aval que a nivel nacional, ustedes fíjense que el Consejo de Rectores, el CIN, ha implementado desde hace 3 años, las becas las becas CIN, que es para estudiantes que deseen realizar un trabajo de investigación de tesina. Así que realmente, es decir, hay todo un movimiento a nivel nacional de ir incluyendo los estudiantes en los mismos proyectos de investigación. Y cuando uno analiza, por ejemplo, los estándares de CONIAU para evaluación de carreras de grado, uno de los requisitos es si los estudiantes son incluidos en proyectos de investigación de los profesores. Así que, digamos, es todo un movimiento y personalmente a mí me parece muy positivo. En Córdoba hay un programa que se llama Becas de Iniciación a la Investigación, que son para la tesina de grado. Cuando el egresado está desarrollando su tesina, puede participar en la convocatoria y le financian incluso la finalización del proyecto. Es una beca creo que por 10 meses. O sea que si nosotros estamos viendo, si hacemos una extrapolación, disculpen, pero uno a veces no puede darse, de que el doctorado antes se hacía después de los 50, ahora se hace a los 25, y se está incluyendo a los estudiantes de grado de la universidad. Bueno, creo que cada vez como que vamos acelerando el proceso de que la juventud participe, ¿no? Sí, Que sí. es interesante como quién está en la parte social, no sé, me parece como muy interesante. Bueno, plan de trabajo. Bueno, ¿qué es lo que se valora de un plan de trabajo? Que no es parte de acá, y las publicaciones del director. Fíjense que acá, por ejemplo, al director se le da acá en esto, porque hubo consenso, un máximo de 25 puntos, de los cuales las publicaciones, el 14 puntos, de los cuales, por ejemplo, fíjense, se consideran publicaciones indexadas y con factor de impacto de los últimos 5 años. ¿Por qué de los últimos 5 años? Está indicando que ese director es activo, no que fue activo hace un montón de tiempo y actualmente no hace nada.
Entonces se evalúan los últimos 5 años para ver si sigue activo en su actividad. O sea, si es capaz de dirigir a ese becario, a ese tesista. Eso es lo que está indicando. Bueno, se tendrá en cuenta la sumatoria de los índices de impacto. O sea que, por ejemplo, si un director publicó en Nature que tiene 28 de factor de impacto, con una sola publicación ya cansó. En cambio, si publicó en revista de 0,5 y necesita 28 publicaciones para llegar a los 14 puntos, la tiene que remar mucho. ¿Está? Fíjense entonces la importancia que tiene. Bien, además, ese puntaje es si es primero o último autor. En general, si es director va a ir como último autor. Entonces considera si es primero o último. Si es director y está dirigiendo un becario, normalmente va a ir como último autor. ¿Está? Y por eso, ahora, si va en otro lugar y ese es el valor de ese factor de impacto en la revista, se divide por 2. Porque es un coautor. ¿Está bien? Entonces es importante el orden en que están los autores. Bueno, ahora, ¿qué pasa con las revistas sin factor de impacto? También se consideran porque son publicaciones. Pero entonces aquí, máximo de 3 puntos para todas las revistas sin factor de impacto. Y con 0,5 si es primero o último autor y 0,25 para cada publicación si está en otro lugar. Está en revista que no tiene factor de impacto con un máximo de 3 puntos. ¿Qué es lo otro que se considera para un director? Recursos humanos. Y acá vamos a hacer énfasis en esto. Formación de recursos humanos. Con un puntaje, bueno, que la comisión consensuó en 8 sobre el máximo 25. Fíjense que en publicaciones y en recursos humanos, ustedes tienen 14 más 8, 22 puntos. Sobre los 25 propuestos totales. El otro, entonces, y acá, ¿qué es los recursos humanos? ¿A quiénes está dirigiendo? ¿Cuántas tesis doctorales están en ejecución y cuántas han finalizado en los últimos 5 años? Pero también, cuando un director envía un currículum, en lo que es recursos humanos, no tiene que detenerse en los últimos 5 años, sino que lo tiene que ampliar. ¿Está? Porque formación de recursos humanos es un aspecto muy importante cuando se evalúa un director de proyecto. Y bueno, otros antecedentes, por ejemplo, pueden ser capítulos de libros, publicaciones de divulgación, etcétera, etcétera. ¿Está? Cargos por concurso, 3 puntos en general para todo lo demás. ¿Está? Otro aspecto que, por ejemplo, acá no está y que puede ser importante son las fuentes de financiamiento. Si un director consigue, por ejemplo, subsidios del FONSIT, de CONICET, además de los CECID de universidades e internacionales, quiere decir que tiene un peso científico, digamos, y una trayectoria que lo está avalando. Porque conseguir esos tipos de subsidios son altamente difíciles. ¿Está? Requieren, digamos, de mucho, de evaluaciones, etc. O sea, son difíciles de conseguir. Fíjense el puntaje para becas postdoctorales. O sea, es el estudiante de tesista que terminó la tesis, la defendió, egresó, pero pide una beca para un postdoc porque se encontró de buenas a primeras que es doctor, pero con nada más económico que lo subvencione. ¿Está? Nos pasa en este país. Y entonces, digamos, pide una beca postdoc. ¿Qué puntaje, por ejemplo? Entonces la comisión que decide, bueno, acá el candidato, el promedio le baja en importancia. El promedio de carrera, porque en realidad ya se recibió hace tiempo, hizo la tesis. Entonces ahora las publicaciones entran a jugar más, porque durante esa tesis él tuvo que haber publicado. ¿Tá?
Porque una tesis, digamos, es la descripción de procesos, mecanismos, o sea, la tesis es un trabajo importante. Entonces, bueno, y acá entramos a ver la calidad de las revistas en cuartilo. Yo les voy a pedir que ustedes entren a una página. Esa página coloquen www.scimago.org o búsquenlo en Google, Scimago, y entren en esa página. Es una página muy interesante, donde ustedes pueden hacer los rankings de journals. Pueden ser los rankings de universidades y rankings de países también. ¿Cómo es? Después de Scimago lo lleva jr.com. ¿Cómo? Después de Scimago lo lleva jr.com. Sí, por eso búsquenlo en Google. Sí, puede ser. Sí. Si yo lo coloco en Google, Scimago, me da la página y ahí entro. Sí. A mí me aparece de las dos formas. Sí, cualquiera sí, no. Ya no me acuerdo cuál entra, pero entra uno dentro de la página. Entren y ahí pueden hacer el ranking de journals. Fíjense que también después en sus casas jueguen con los rankings de países y rankings y todas esas cosas. Pero ahora veamos los rankings de journals. Busquen la revista de la cual vieron las normas para publicar. ¿Entra? Yo entro en esa necesidad de me sirve. Esto es como un videojuego. Uno busca y no tiene que salir. ¿En búsqueda por la revista ¿A o dónde por el entramos? ranking? Ranking de journals. Pero sale por tema, por categoría de tema, por... Journal ranking. Claro, coloque directamente el nombre de la revista. Acá son donde el tema, ¿no? ¿A dónde lo pongo? ¿Acá? Porque no entré, no sé. Ahí dónde. ve. Ahora ve. Y ahí hay una serie. Porque es por el tema, por el área, la categoría, la nación. Acá arriba. Ah, voy a saber la sociedad. Será por el... Sí, sí, y de ahí sale el ranking. Título dice ahí. pero ahí a ver. Pero tiene que ser. Ah, sí, sí, sí.